Los cuentos de Borges tienen la estructura de un oráculo. Hay alguien que está ahí para recibir un relato, pero hasta el final no comprende que esa historia es suya y define su destino. El relato avanza, siguiendo un plan férreo e incomprensible, y recién al final surge en el horizonte la visión de una realidad desconocida. Al final hace ver un sentido que estaba cifrado y como ausente en la asociación clara de todos los hechos del relato. Esta es una cita de Ricardo Piglia, que es un escritor y también crítico argentino, sobre los cuentos de Borges. Creo que la estructura de los cuentos de Borges, como bien lo relata Piglia, dan un ejemplo claro de cómo es la estructura de la neurosis. ¿Por qué? Porque el sujeto del inconsciente, este que suponemos que está determinado por esas representaciones desconocidas para el yo, en un trabajo de análisis trata de narrar, vamos a decir, no solamente de reducir sus experiencias a un cuento, sino a una novela, podemos decir, más extendida, donde va construyendo en ese relato como un destino, vamos a darle el término que vamos a trabajar, fantasmático, ¿sí? Como hay una serie de fantasmas que lo habitan, que establecen como un destino cifrado de los actos que determinan sus acciones. No sé por qué hago esto, no sé por qué me pasa esto, pero supongo que hay algo cifrado, eso vamos a llamarlo fantasma, que determina. Pero la única forma de reconocer esos cifrados es narrarse. Y eso es un trabajo de análisis. Bueno, vamos a empezar un poco a trabajar un poco cómo se construye desde Freud la neurosis. Cómo se estructura desde Freud la neurosis partiendo de la primera experiencia originaria, que es la primera experiencia de desamparo. El término Schizophleisig, desamparo, para Freud, refleja ese estado originario del lactante que depende totalmente de otra persona. Y en esa necesidad debe satisfacer sus necesidades básicas, que son la sed y el hambre, dice Freud. La cría humana se hallaría impotente para realizar una acción específica, adecuada para poner fin a sus necesidades. Esto, como ustedes saben, nos difiere del animal. Si el animal puede instintivamente hacer acciones instintivas que mantengan su supervivencia. El ser humano nace como una condición de prematurez, que no puede por sí solo aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a hacer determinadas acciones, ni siquiera a alimentarse. Dice, dentro de una teoría de la angustia, el estado de desamparo se convertiría en el prototipo de la situación traumática en las escenas adultas. Es decir, para Freud, todas las escenas adultas donde hay una escena traumática se volvería a ese primer estado de inermidad originario como prototipo. Es la primera marca que determina todas las marcas. Freud reconoce en los peligros internos de las personas una característica común: la pérdida o la desaparición como la causa de un aumento progresivo de tensión, hasta el punto de que el sujeto se ve incapaz de dominar las excitaciones y es desbordado por estas como angustia. Es decir, el sentimiento de desamparo, dado en el origen de la experiencia de la vida con el otro, marcará la necesidad fundamental de ser amado, de ser reconocido para el otro. Al mismo tiempo que en esa relación de necesidad de ser amado, también aparece el odio como tensión con el otro. ¿Sí? Es decir, esta es la marca que construye el origen del humano. A ver, voy a tomar una cita de Freud, que es de Malestar en la Cultura, que ubica un poco esta condición de salvador de este estado de inermidad que tiene el otro, ese otro originario que estamos hablando. Está en Malestar en la Cultura. El destino es considerado como un sustituto de la instancia parental.
Si nos golpea la desgracia, significa que ya no somos amados por esa autoridad máxima. Y amenazados por semejante pérdida de amor, volvemos a someternos al representante de los padres, pero ya en el modo del super yo, al que habríamos pretendido desdeñar cuando gozábamos de felicidad. Todo esto se revela con particular claridad, en el sentido estricto religioso, cuando no se ve en el destino sino una expresión de la voluntad divina. A ver, ¿qué nos está planteando Freud? Acá ve claramente que el auxilio del otro es lo que nos salva, ¿no? Y esa instancia parental, que luego se inscribe, ese auxilio, se inscribe como valor moral en la instancia psíquica del super yo, va a aparecer ante cada desgracia, vamos a decir, como la provocadora, la demandadora de síntomas. ¿Sí? De alguna manera, la enfermedad psíquica aparece en Freud como la elección inconsciente de una desdicha divina que hablan los síntomas. Esta defensa es ante la señal de angustia que nos revive un desamparo originario, una vida sin Dios, sin la creencia de un otro que causa mi existencia. Es decir, la ficción neurótica, inconsciente, le asigna una omnipotencia al otro, que cuando hay una desgracia cree que es porque le falló al amor del otro. ¿Sí? Existe una manera particular del padecimiento o del enfermar neurótico, que renunciaría a su posición deseante en pos de una más gozadora. Esta se logra evadiendo la castración por medio de un hacerse fantasiadamente objeto de ese otro. Remarco el hacerse. ¿Sí? Vamos de vuelta. Hay una escena que genera un trauma o un accidente que hay una decepción en juego. El sujeto cree, como cree todo sujeto ante cualquier accidente, que hay una causa de ese accidente. Y esa causa aparece reflejada en una escena fantasiada infantil, donde se siente castigado por haber fallado al amor del otro. Vieron claramente cuando hay una pandemia, como ahora, o una catástrofe, las primeras explicaciones que aparecen son que esto es un castigo de algo. ¿Sí? Cada religión, cada institución aparece ubicando que hay otro que nos está castigando por algo que habremos hecho, ¿no? Esta estructura que vemos en las escenas sociales, aparece en la fantasía del neurótico. Pero ese que lo castiga siempre aparece cifrado. ¿Sí? Freud lo dice, bueno, cifrado bajo esa forma de la voz superyoica. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que el sujeto debe renunciar a su deseo, pues este introduce un grado de incertidumbre y de sinsentido que le resulta insoportable. Planteo lo insoportable como aquello carente de soporte para una respuesta a su deseo. La pregunta por su deseo, iniciado en la demanda del otro, confronta al sujeto anticipadamente con la falta de un significante en el campo del otro para responder a su deseo. El sujeto sabe qué le demanda el otro, pero no sabe qué desea, porque lo que desea está más allá de la demanda del otro. Por eso cuando alguien se neurotiza, renuncia a todo su deseo, porque su deseo va más allá de la voluntad del otro. La fe neurótica se refugia en el temor de Dios, con la promesa de que su tesoro significante disponga de un último significante que daría cuenta de quién soy para ese otro y cuál sería mi verdad. Refugiarse en el temor de esta promesa da consistencia a un otro gozador, pero que a pesar de todo sabe, o creemos que sabe, sobre lo que me pasa. ¿Sí? Está claro que hay una relación entre el síntoma y el deseo. Cuando un sujeto se encuentra con un síntoma, con un accidente, se refugia en el síntoma
donde cree que está marcado por un destino. Si cree que está marcado por un destino, cree que el otro tiene la respuesta a lo que me pasa. Si el otro tiene la respuesta, yo no tengo ninguna respuesta para mi deseo, porque mi deseo estaría más allá de la respuesta del otro. Con el término neurosis destino, Freud designó una forma de enfermedad caracterizada por el retorno periódico de la misma cadena de acontecimientos desgraciados. Estos pacientes parecían estar sometidos a una fatalidad exterior, como si existiera un condicionamiento demoníaco en sus vidas. Se revelaba en estos casos de la existencia de factores determinantes y una compulsión a repetir esos factores determinantes. En estos casos, el paciente no tenía acceso al reconocimiento de su inconsciente más que por los acontecimientos exteriores. De ahí el aspecto demoníaco que Freud hablaba, ¿no? Hay un texto que él toma un caso del medioevo de un personaje que se llama una neurosis demoníaca, ¿sí? Donde el sujeto siempre estaba tomado por una compulsión que lo excedía a repetir ciertas actings, podríamos decir, como dice Freud, donde se cifraba un destino fatal o un castigo fatal. A ver, en este punto, toda neurosis, y esto vamos a ubicar que no solamente es un aspecto de ciertas neurosis, sino de todas. Todas las neurosis están determinadas por un destino fantasmático, por una escena originaria, vamos a decir, de mi encuentro con el otro que me salvó de ese desamparo original. Esas escenas originarias, Freud las va descubriendo, ya las vemos desarrollando en estas clases, que son 4. Retorno al seno materno, parricidio, seducción y coito parental. La compulsión permite apreciar el lugar del sujeto como efecto de las representaciones inconscientes que lo destinan a encontrar su impotencia y su dominio desfalleciente ante el retorno de lo reprimido. Para dar cuenta de este hecho psíquico, llega incluso a proponer Freud el nombre de compulsión de destino, Sviltvang, como el producto de un mecanismo totalmente autónomo de los dominios yoicos.